Me voy a referir en esta charla a lo que es más bien la prehistoria de la astronomía. Las diapositivas las pueden encontrar en mi página web si las buscan un poco. Más o menos se trata de estas etapas, una etapa en donde determinamos las distancias a los cuerpos celestes, vamos descubriendo el sistema del mundo, nos damos cuenta de la importancia de los catálogos estelares para poder determinar las posiciones de los cuerpos y deducir sus movimientos, el impacto del telescopio en el descubrimiento del cielo, la deducción de las leyes del movimiento, y a esa altura ya hay un método científico construido y ya hay una idea de cómo se debe indagar la naturaleza. Luego el impacto de los relojes para medir el tiempo y la determinación de la longitud geográfica. Y la idea de acción a distancia, y acá ya llegamos a la ley de gravitación universal. Creo que en esta parte de la charla solo vamos a tratar hasta aquí, y todo lo que tiene que ver con Newton en adelante lo dejaremos para otra instancia. Se puede encontrar bastante bibliografía sobre este asunto, en particular en la biblioteca de la Facultad de Ciencias están estos libros que están muy entretenidos. Este es específico de astronomía, estos son más generales. Si bien hubo una sociedad de la Tierra plana en el siglo XIX que trabajó bastante, luego tuvo unos impulsos posteriores en el siglo XX, en la época de los viajes espaciales y en la década de los 80, y hoy hay individuos que promueven la idea de una Tierra plana. Lo cierto es que ya en el 350 a.C. había un montón de argumentos a favor de una Tierra esférica, y en particular Aristóteles mencionó o insistió en que la sombra de la Tierra proyectada sobre la Luna claramente refleja de que la Tierra es esférica. E incluso por el tamaño que tiene la sombra en comparación con la Luna, da para tener una idea de que la Luna es bastante más chica que la Tierra, por lo menos que la sombra de la Tierra. Eratóstenes, a su vez, un tiempo después, logra estimar el radio de la Tierra. Y lo hizo considerando que sabía que había una fecha en el año en que en los pozos de agua de Siena, que son pozos muy profundos, se veía el sol reflejado. Eso quiere decir que el sol estaba en el cenit, de lo contrario no se podría haber reflejado en el fondo del pozo. Y sabía, sin embargo, que en esas fechas el sol no pasaba por el cenit en Alejandría. Entonces, eso claramente era debido a la curvatura de la Tierra, pero entonces eso le dio la idea de que midiendo la sombra del obelisco de Alejandría, podía determinar este ángulo, y este ángulo es exactamente igual al ángulo al centro de la Tierra. Entonces, midiendo este ángulo y estimando la distancia entre Alejandría y Siena, a través de lo que demoraban las caravanas en recorrer esta distancia, entonces pudo estimar el radio terrestre. Así que a esa altura ya teníamos una idea del tamaño de la Tierra y una idea del tamaño de la Luna, porque de acuerdo a la sombra proyectada en los eclipses sabíamos cuántas veces más chica era la Luna comparado con la Tierra. Los chinos en aquella época anotaron en sus escritos que había un cometa que luego fue identificado como el cometa Halley. Y Aristarco hace notar que se puede saber la distancia de la Luna, porque sabemos que la Luna tiene, o se puede ver bajo un ángulo de aproximadamente medio grado, y si sabemos que la Luna es tantas veces más chica que la Tierra, o sea que tenemos un diámetro lineal para la Luna, y sabemos el diámetro angular, entonces tenemos la distancia a la que se encuentra. Esa idea la desarrolló Aristarco en el 270 a.C., y se puede estimar entonces a partir de esas observaciones que la Luna estaría a unos 60 radios terrestres, que es justamente la distancia a la que está la Luna. O sea que tenemos el tamaño de la Tierra, el tamaño de la Luna y la distancia de la Luna. Incluso había una idea muy original, que la dio Aristarco, que es que podríamos determinar la distancia al Sol. La idea es la siguiente: lo que decía Aristarco es que cuando la Luna está exactamente en un cuarto, ya sea creciente o menguante, entonces este ángulo en la Luna es recto. Y como conocemos esta distancia, lo que decía Aristarco es que midiendo este ángulo, que sería el ángulo entre el Sol y la Luna, midiendo este ángulo y con los demás datos, tenemos la hipotenusa, que es la distancia al Sol. El tema es que este ángulo siempre le daba 90, por lo tanto esta distancia les daba infinito, o sea, el ángulo estaba muy mal medido,
o era muy próximo a 90 y el error era demasiado grande. Entonces nunca pudieron determinar exactamente la distancia del Sol. Pero estaba claro que el Sol estaba muy lejos en relación a lo que se refiere a la distancia Tierra-Luna. Y el descubrimiento más notorio, que ya era anterior a todo esto, fue por parte de los caldeos, la cuna de la civilización, allá entre el Éufrates y el Nilo, esa civilización que se desarrolló por ahí. Habían descubierto un ciclo de eclipses. Encontraron que los eclipses no ocurren en forma aleatoria, sino que es toda una secuencia que se repite al cabo de 223 lunaciones. 223 periodos lunares, que son 18 años y algo más. Y eso le llamaban el Saros. O sea que hay una regularidad en el universo. Entonces, quizás estudiando esa regularidad podemos entender cómo es que funciona este asunto de los eclipses y de la Luna y del Sol. El modelo de universo en aquella época, en la época de los griegos, de Aristóteles, era un universo geocéntrico. La Tierra en el centro, luego venía una esfera que contenía la Luna, porque no había manera de imaginar que estuvieran suspendidas en el espacio, o sea que debía haber algo sólido que unas esferas transparentes. Luego venía Mercurio, este es un dibujo muy aproximado, luego Venus, luego el Sol, luego Marte, luego Júpiter y luego Saturno. Y ahí se terminaba el universo. Después venía la esfera de estrellas fijas, porque era una esfera de algún material desconocido, en donde estaban pegadas todas las estrellas. Esta era la idea de universo que se podían hacer los antiguos con lo poco que tenían. No había muchas observaciones precisas de los astros para entonces. Sin embargo, algunos, como Aristarco, decía que no, que en realidad el movimiento que vemos de las estrellas rotando alrededor de la Tierra es un movimiento aparente, que en realidad es la Tierra la que gira, y al girar da la impresión de como que todo el universo está girando. O sea que el movimiento ese general diurno, en realidad sería generado por la rotación terrestre y no por la rotación del universo. Y además decía que el universo debería ser heliocéntrico y que todos los cuerpos estarían girando en torno del Sol. Pero el movimiento o el sistema heliocéntrico tiene un problema, porque si el Sol es el centro y la Tierra gira alrededor del Sol, entonces las estrellas deberían formar como pequeñas elipses, lo que hoy conocemos como paralaje. Y como no se veía ninguna de esas elipses paralácticas en las estrellas, entonces estaba claro para los antiguos que la Tierra no podía estar moviéndose, tenía que estar quieta y todo lo demás girando. Pero hay un problema a favor del movimiento heliocéntrico, y es que las trayectorias que describen los planetas en el cielo, muy mal determinadas por entonces, porque no había muchos astrónomos dedicados a esto, esas trayectorias no son trayectorias muy lineales, sino que generan bucles. Y esos bucles se podrían explicar muy bien si la Tierra girara alrededor del Sol. Acá tenemos el movimiento de la Tierra, acá el movimiento del planeta Marte, por ejemplo, y las posiciones observadas de Marte desde la Tierra generan una especie de bucle. O sea que esos bucles serían muy bien explicados por un movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Pero por otro lado, si la Tierra se mueve alrededor del Sol, ¿por qué no vemos a las estrellas también haciendo algún tipo de bailoteo de este tipo? Entonces, por esa razón, la idea heliocéntrica siempre fue rechazada. Los planetas, para los antiguos planetas eran todos los cuerpos que se mueven, es una palabra griega que significa vagabundo o errante. Y eran todos aquellos astros del cielo que no están fijos respecto a las estrellas, sino que presentan un movimiento. La Luna, Mercurio, el Sol, Venus, el Sol también era un planeta. Son 7. Y esto ha dado lugar a los días de la semana en un montón de culturas. Para poder definir la trayectoria de estos planetas y poder estudiar su movimiento, había que tener catálogos estelares. Entonces, en el 129 a.C., Hiparco construye el primer catálogo estelar, que tenía unas cuantas estrellas, pero con un error muy importante en la posición, porque no tenía instrumentos precisos. Y sin embargo,
la construcción de ese catálogo le permitió darse cuenta de que el punto Aries, que es el origen de la ascensión recta, de la longitud eclíptica, se había movido, se había corrido claramente, comparando con observaciones más antiguas. Claro que lo que descubrió es la precesión del eje de rotación de la Tierra, pero ellos no lo entendieron así, sino que Hiparco lo que entendió es que la esfera de las estrellas fijas precesa. O sea que además de rotar alrededor de la Tierra, tiene un movimiento de precesión. La esfera, no la Tierra. Bien, la cuestión es que, como sea, el movimiento de precesión ya se conocía en aquellas épocas. Muy bien. Pasan 3 siglos y Ptolomeo, desde Egipto, desde la Biblioteca de Alejandría, ofrece una solución para esos bucles que muestran los planetas. La idea de Ptolomeo es que el universo es geocéntrico y que algunos de esos planetas, como Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, además de girar alrededor de la Tierra en órbitas circulares, completan un epiciclo. También es una especie de circulito en torno al centro que a su vez gira alrededor de la Tierra. Es un mecanismo que, tanto caprichoso, pero que logra explicar ese movimiento observado de los planetas. Ptolomeo además escribe lo que él llamó sintaxis matemática, que es una especie de enciclopedia del universo, conteniendo toda la información que había en aquel momento del universo. Esta obra sería descubierta muchos siglos después por los árabes, quien traducirían del griego al árabe la obra como el Almagesto. Almagesto significa la obra magna. Eso justamente refleja el impacto que esta obra tuvo en la cultura árabe en aquella época. Y esta obra, divulgada con este nombre, se divulga por toda Europa en árabe y luego traducida al latín también. Y estamos hablando del 150 después de Cristo. En la época de Ptolomeo, que Ptolomeo vivía por acá, el mundo era más o menos así. Este es un mapa de acuerdo a Ptolomeo. Europa, Asia, bueno, la India, etcétera, etcétera, y África, y después más nada. Es decir, esto era una tierra incógnita, no se entendía nada de qué pasaba acá, no se tenía conocimiento del océano por acá y que había tierra por acá, pero después, ¿qué había después? No se sabía. Bueno, ya a esta altura estamos los primeros siglos de la edad actual, de la época actual, de la cronología cristiana, y el cristianismo pasa de ser una creencia perseguida a expandirse. Empieza a la idea, empieza a prosperar por Europa, se empieza a extender la religión cristiana en toda esta región, Europa, Mediterráneo, norte de África, y empieza a haber choques con los paganos, que aún rendían culto a dioses romanos, griegos. Eso no era tolerado, y hubo un montón de enfrentamientos, y uno de ellos, el más trágico para la cultura, es el que ocurrió en Alejandría, en varias etapas, pero en particular en la época en que estaba Hipatía, que es reconocida como la primera astrónoma, además era matemática, que hacía su trabajo en la Biblioteca de Alejandría, educó a un montón de cristianos que luego estuvieron en el poder, como Orestes, era el prefecto de Alejandría, en el momento en que se produce esta revuelta contra los paganos, ¿no? Una revuelta de cristianos en reacción contra el culto que tenían los paganos hacia sus dioses no cristianos. Hay una famosa película, Ágora, muy buena, en donde se representa la vida de Hipatía y su relación con Orestes, por ejemplo, que en aquel momento era el prefecto de Alejandría. En el momento que ocurre este enfrentamiento, se destruye la biblioteca, allí se destruye no sé cuánto, pero tal vez un volumen de información
500 veces superior al que hoy tenemos de la época de los griegos. Se perdió casi todo, sobreviven solo fragmentos de lo que habían descubierto los griegos y los romanos. Y linchan a Hipatía, allí mismo, y punto final. Eso es una etapa negra de la historia de la astronomía. Paralelamente, los árabes empiezan a tener éxito por toda esta región, básicamente por el comercio. Eran muy buenos comerciantes y entonces empiezan a expandirse por el norte de África y llegan hasta España. Y así como llevan su cultura, llevan sus religiones también. O sea que los musulmanes también empiezan a distribuirse por esta región. Y en América, a su vez, se da el apogeo de los mayas. Y los árabes tienen una actitud diferente a la de los cristianos con respecto al conocimiento. No se asustan por lo que encuentran, sino que les parece interesante y recopilan toda la información que existía o que lograron rescatar de los griegos. Es así que los árabes y los seguidores del Islam, de la cultura árabe, desarrollan instrumentos como los astrolabios, como desarrollan el álgebra y la geometría, estudian las propiedades de la luz, desarrollan las líneas trigonométricas, lo que permite desarrollar métodos para la determinación de coordenadas geográficas. Hay quienes proponen el movimiento heliocéntrico como una posible alternativa. Y por ahí está también Omar Khayyam, que es conocido como poeta, pero también era matemático y astrónomo. La cuestión es que por más de 1000 años no hubo ninguna alternativa a aquella obra de Ptolomeo llamada Sintaxis Matemática y luego llamada Almagesto por los árabes. Los árabes tradujeron del griego al árabe y luego estas copias en árabe o en griego se tradujeron al latín por toda Europa. Durante 1000 años, la única concepción que había del universo era la que estaba en el Almagesto. Nadie fue capaz de producir una obra de calidad superior. A tal punto era la apatía por estos temas del conocimiento que en el año 1054, durante 22 meses, brilla a simple vista una supernova en la constelación del Toro, donde hoy tenemos la nebulosa del Cangrejo. Y ningún europeo fue capaz de registrar esto. Los chinos sí lo registraron. O sea, fue un evento notable, muy fácilmente observable, pero nadie hizo un registro de este evento en Europa. Estamos en la Edad Media. En la Edad Media, la vida en torno a los monasterios generó cierta concentración de cultura, de conocimiento. Primeramente, los educadores, por decirlo de alguna manera, instruían a sus alumnos en forma personal. Luego esto se va transformando en catedrales. Las catedrales ya son centros de atracción comunales, porque las catedrales en general eran construidas con el apoyo de toda la población. Entonces en las catedrales empieza a haber una gran actividad cultural y en particular se crean algunas escuelas adjuntas a las catedrales, donde se enseñan algunas cosas. Fueron famosas las de Orleans, las de Reims, en fin, y la de París. Allí se empieza a formar, a educar en forma de clases y no al estilo personal como los monasterios. Empieza a haber grupos. ¿Eso qué significa? De que no tenemos a alguien que está continuamente hablando como estoy hablando yo ahora, sino que es un grupo que discute y que, bueno, hay otras maneras de interactuar intelectualmente. Lo que se enseñaba era el trivium y el quadrivium, la gramática, la lógica y la retórica, y en otros lugares, no en todos, también aritmética, geometría, astronomía y música. O sea, la Facultad de Humanidades y la Facultad de Ciencias, ¿no? Y es interesante que música iba a la Facultad de Ciencias. Y claro que religión siempre.
Las universidades europeas empiezan a surgir rápidamente por toda Europa. Quizás la de Bolonia es considerada como la primera universidad porque es el primer lugar en donde los estudiantes tenían el poder. Entonces no estaba en manos exclusivamente de los docentes, los que enseñaban, sino que estamos en una universidad en donde los estudiantes tienen poder, lo que da el concepto actual de la universidad. Allí se enseñaba Derecho, en París Lógica y Teología, y en Oxford otra cosa, se enseñaba Matemáticas y Ciencias Naturales. Entonces, ya los ingleses empiezan a mostrar una diferencia en cuanto a sus intereses por el estudio. Estaban más interesados por las cuestiones naturales que por las cuestiones humanas. En Oxford hay un filósofo, Grosseteste, más o menos por el 1230, de nuestra era, obviamente. Posteriormente, Roger Bacon es quien le sigue en su filosofía. Y lo que proponen estos filósofos es que estaría bien indagar en la naturaleza más allá de las recetas que ya hay. Ya se enseñaban recetas para hacer cosas, pero lo que se proponía era entender por qué la naturaleza actúa de esa manera. Fueron los primeros en proponer esta idea en Europa. Proponían observar, experimentar y aplicar las matemáticas. Las matemáticas pueden ser aplicadas a la naturaleza. Esta idea recién aparece aquí, en Oxford, en esta fecha. Por esas fechas también, a su vez, Alfonso, creo que era décimo, manda a construir las famosas tablas alfonsinas. Alfonso gobernaba la parte de España que todavía estaba en manos de los españoles, el sur estaba en manos de los árabes todavía, y manda a construir estas tablas que son efemérides, o sea, posiciones de los planetas a partir del Almagesto de Ptolomeo y de observaciones que los árabes a su vez hicieron. Entonces, a partir de esta información se construyen efemérides. Estas efemérides circularon por Europa y fueron muy importantes para comparar lo que estaba previsto en estas efemérides con lo que se observaba. Y esas diferencias fueron fundamentales para apoyar teorías alternativas a la geocéntrica. Roger Bacon es por acá entonces, como decíamos, que insiste en que hay que observar y hay que experimentar para conocer el universo. Algo que parece obvio, en aquel momento un filósofo tenía que decirlo para que tuviera algún impacto. Más adelante ustedes seguramente van a escuchar hablar de la navaja de Occam, eso ocurrió poco más adelante. Es aquella historia de que si tenemos dos hipótesis, dos teorías que explican un mismo fenómeno, como hipótesis de trabajo tomamos aquella que tiene menos supuestos. Al 1200 Europa es esto, es un montón de reinos, de fragmentos, de imperios, es una situación muy diferente a lo que es hoy. Cada uno con sus criterios y sus cortes diferentes y sus creencias. Era una colcha de retazos. Por allí es que aparece Tomás de Aquino. Tomás de Aquino es un filósofo que hace una síntesis en lo que ofrece el cristianismo y lo que ofrece Aristóteles. No tiene sentido para Tomás de Aquino dejar de lado el conocimiento de Aristóteles y quedarse únicamente con lo que nos dice la Biblia, sino que él buscó sintetizar lo que decía la filosofía con lo que dice la Biblia. Esa síntesis es lo que se conoce como la síntesis de Tomás de Aquino y le da, como quien dice, aristoteliza la Biblia o cristianiza a Aristóteles. Es un intento para rescatar las dos cosas y es lo que le va a dar identidad a la Europa, el trabajo ese de Tomás de Aquino. Claro que, además decía que debe haber una ley natural en el universo
que podríamos captar a través de la razón. O sea, está insinuando que podemos investigar el universo y tratar de entender con nuestra mente qué es lo que está pasando en el universo. Bien, pero por ahí, un papa, en aquella época había varios papas en distintas regiones, 2 o 3, no me acuerdo. Uno de ellos, creo que el que estaba en Francia, emite una condena a desajustes que había en las ideas de Aristóteles. O sea, claramente no se puede juntar todo lo de Aristóteles con lo que está en la Biblia, hay desajustes, y se promulga una bula, una especie de bula papal, con los famosos 219 execrables errores en las ideas de Aristóteles. Este tipo de actitudes causó, hay quienes dicen de que causó ciertas críticas entre la intelectualidad, como que la intelectualidad empezó a darse cuenta, o sea, el público culto, de que la iglesia quería imponer cosas que de pronto la naturaleza no, no admitía. Entonces empezó a perder un poco de peso moral para los, eh, para los científicos, entre comillas, el peso de la iglesia. En esa etapa, Europa pasa por una etapa que algunos llaman la etapa de la cuantificación. Hasta entonces todo era más grande, más chico, más o menos, un poco más, un poco. Y a partir de más o menos el 1275, se empieza a cuantificar todo, a medir con precisión las distancias, los tamaños, los volúmenes, el tiempo. Ya deja de ser todo pequeño, grande o mediano. Y esto es fundamental para poder medir y poder deducir cosas. Eso ocurre recién en esta época. Los chinos también estaban preocupados por el universo, y acá tenemos un observatorio de Pekín que es muy completo, pero por supuesto no tiene telescopios porque nadie había inventado el telescopio. Este observatorio de Pekín, vamos a ver que se parece mucho al que tenía Tycho Brahe en Dinamarca. Los chinos determinaron muy bien la duración del año trópico. El año en realidad es .2422. A su vez, había algo muy importante. Así como hoy tenemos la cocaína y las drogas, en aquella época existían las especias. Es increíble que el mundo, que hubiera una competencia tan grande por conseguir adobo y esas cosas, o canela, pero así era. Las sociedades ricas de Europa necesitaban esas especias que solamente estaban en estas islas, y para poder llegar hasta ahí había que hacer largos caminos por tierra o por mar, donde había muchos piratas o había muchos bandoleros, y además había que pasar por muchos territorios donde a uno le cobraban enormes impuestos, y todo terminaba en Venecia, y Venecia es la que se terminaba enriqueciendo con la distribución de estas especias. De ahí viene la riqueza de Venecia. Entonces, por ejemplo, los portugueses empezaron a plantear la posibilidad de buscar una ruta alternativa, y fueron ellos los que, insistiendo en venir por acá abajo, descubrieron que esa terra incógnita que decía Ptolomeo no es infinita, sino que se termina y empieza un mar. Esto fue descubierto por los portugueses recién en torno del 1400. Recién ahí descubrimos que África termina en algún lugar y que sigue el océano. Nadie había visto todavía, por supuesto, la Antártida. Hay una conexión entonces por mar que los portugueses exploraron, y obviamente que por allí va a aparecer Colón y se va a tirar por este lado. Y por ahí está Leonardo también, Leonardo da Vinci, en la época del descubrimiento de América. Leonardo es un clásico en los cursos de historia de la ciencia, si poner a Leonardo como científico o no, porque fue un precursor de la ciencia, indagó en la naturaleza de todas las maneras posibles, pero, por ejemplo, no tenía los conocimientos mínimos de matemáticas, no aplicaba las matemáticas. Observaba, iniciaba cosas, pero nunca las concluía, no las llevaba a un final. Es un poco un personaje que refleja la época.
Y por acá tenemos la invención de la imprenta. Esto es muy importante porque los libros eran extremadamente caros, porque eran hechos en forma manual. Por lo tanto, el conocimiento no llegaba a todo el mundo. En las universidades los libros se prestaban o los estudiantes tenían que ir a un lugar para poder ver el libro y leerlo. Tampoco era fácil tomar notas porque no había mucho papel a disposición. Entonces, el sistema de distribución de conocimiento era bastante complicado. Por ejemplo, al principio, cuando se empezaba a estudiar en las catedrales o en las escuelas adjuntas a las catedrales, este, se hablaba en las bibliotecas también, se estudiaba en voz alta. Era costumbre al leer en voz alta. Hubo que, a partir de cierto momento, hubo que empezar a exigir silencio y recién a partir de ahí las bibliotecas fueron lugares silenciosos. En un principio eran lugares donde todo el mundo estaba hablando. Era una forma de poder reafirmar lo que estaban leyendo, ya que no podían sacar apuntes, no podían llevarse el libro. Bueno, eso se termina por acá, los libros se empiezan a desparramar por toda Europa. A esta altura ya sabemos que África termina en algún momento y viene un océano, y aparece un tal Regio Montanus, que en realidad se llamaba Müller. En aquella época todo se latinizaba, estaba de onda ponerse un nombre latino, y trabaja en la trigonometría, desarrolla unos relojes solares y publica un apéndice del Almagestum. O sea, en 1496, más de 1000 años después, ¿cuánto más? 500 años después, 1000 y pico de años después de Ptolomeo, recién ahí se publica un apéndice de aquella obra. O sea, tan poco avanzó el conocimiento en todo ese periodo. Increíble. Bueno, este epítome o apéndice del Almagestum tiene un impacto en Copérnico. Copérnico lee el Almagestum, lee el epítome, se da cuenta de que las cosas cambian, que hay cosas nuevas, y entonces decide revivir la idea del universo heliocéntrico. Copérnico era un polaco muy ocupado, no tenía mucho tiempo. Bueno, al final se hace un tiempo, escribe. Escribir en aquella época, los libros tampoco eran no tenían un estilo que tienen actualmente. Por ejemplo, acá dice Nicolai Copernicito. No dice eso. Lo que dice es Nicolai Copernici Torinensis, y acá viene el nombre, de Revolutionibus Orbium Coelum. O sea, no hay una separación clara entre lo que es el nombre del autor, el nombre de la obra, y esto es típico de la escritura de aquella época. Todas las reglas que hoy tenemos de escritura en cuanto a prosa, pero también en cuanto a matemáticas, por ejemplo, no existían, eran completamente diferentes. Bueno, en esta obra, Copérnico insiste que un modelo mucho más simple de universo es el universo donde estamos, el universo heliocéntrico, con el Sol fijo y todos los demás planetas describiendo órbitas circulares en torno del Sol, y que la Luna describiría un círculo en torno de la Tierra. Esa es la idea del modelo heliocéntrico de Copérnico. No tiene idea de cuáles son las distancias entre los cuerpos de las órbitas, pero que sí que este es un mecanismo mucho más simple, y lo explica con argumentos geométricos de que este sistema es realmente mucho más eficiente que el de Ptolomeo a la hora de explicar el movimiento de los cuerpos. Esa es la idea de Copérnico, que, bueno, el libro termina siendo publicado más o menos el mismo día que se muere Copérnico, o por ahí. Entonces él no puede ver el impacto que tiene su obra. Y además los editores de aquella época no eran muy propicios a publicar ideas que fueran en contra de la Biblia, así que su editor, famoso Ciander, le pone un prefacio espantoso al libro de Copérnico, en donde, bueno, una de las frases es esta: y no espere nadie en lo que respecta a las hipótesis de este libro,
algo cierto de la astronomía, pues no puede proporcionarlo, para que no salga de esta disciplina más estúpido de lo que entró, si toma como verdad lo imaginado para otro uso. O sea, agrega una serie de frases relativizando el contenido de la obra de Copérnico, un poco para desentenderse de las juicios a que pueda ser sometido por la publicación de una obra que promueve el heliocentrismo. Otras áreas del conocimiento empiezan a desarrollarse, ¿no? Ahí está Vesalius, que es un libro de anatomía, en donde sugiere la idea de que el cuerpo humano es una especie de máquina. En aquella época, el matemático Recorde introduce los símbolos. Antes era 2 más 2 con letras, ahora hay símbolos para las operaciones, símbolos para el signo de igual. En Inglaterra, Leonard Digges publicó un libro de divulgación, algo así como el Almagesto, pero más popular y actualizado, que tiene de todo, y que sirvió para divulgar varios conceptos en la población. Inventó además el teodolito, que no es un telescopio, pero es un instrumento muy parecido, y quizás inventó el telescopio. En ningún momento está claro si está escrito en ningún lado de que haya inventado el telescopio, pero eso es razonable porque un telescopio es un arma de guerra, es un arma estratégica. Entonces, existe la posibilidad de que lo haya inventado para la corona británica y no lo haya divulgado. Y se sospecha de que estaba en posesión de un telescopio porque empieza a describir en sus libros cosas que a simple vista eran imposibles de ver. En aquella época Europa era más o menos así, y teníamos una mezcla de religiones, porque ya no era solo el cristianismo, sino que ya había explotado la religión cristiana. Teníamos el gran cisma, tenemos la reforma de los protestantes, y a su vez se subdividen, y entonces cada una de estas subdivisiones empieza a tener problemas con las otras, y para un ser humano ya hay más motivos para ser perseguido, cosa que le pasó a Digges, como vamos a ver, a Kepler y a tantos otros. Estos conflictos religiosos los perseguían. Era, digamos, un astrónomo, si existía, existía porque el rey lo mantenía. Y si el rey caía y venía un contrario, caía el rey y caían los que lo seguían, o sea, el astrónomo también. Y Kepler anduvo huyendo de Europa varias veces por estas circunstancias. En aquella época, bueno, el principal problema entre católicos y protestantes, los colores iban a ir cambiando y eso iba a significar persecuciones de uno y de otro lado. Y bueno, eso le pasó a Leonard Digges, que decidió apoyar un levantamiento, no sé si, no me acuerdo si de cristianos o de protestantes, ganaron los otros, trácate, la guillotina o el fusilamiento de no sé dónde, así que Leonard desapareció del mapa y el hijo quedó en manos de la corona y lo educaron. Tenía un mentor que lo educaba, este era el mentor que educó al hijo de Leonard, a Thomas, John Dee, que tenía este aspecto de Nostradamus. Era muy común en aquella época tener un aspecto así tipo Nostradamus, y era una especie de Nostradamus, era medio astrólogo, y fue quien educó a Thomas Digges, que siguió en la línea de la geodesia y de la agrimensura, y declara en algún lugar en sus obras de que su padre inventó algo con lentes que permite ver cosas que están muy lejos. Esa es la única referencia que existe, no hay ningún dibujo, ningún diseño, ni nada, pero esto sumado al hecho de que había desarrollado teodolitos hace pensar de que tal vez los ingleses tuvieron en sus manos un prototipo de telescopio rústico ya en los 1550 más o menos.
Por ahí tenemos a Tycho Brahe, el astrónomo danés, que una noche caminando descubre una estrella que es nueva, lo cual le explota la cabeza, porque está bien que los planetas se muevan, ya sabemos que los planetas se llaman planetas porque son astros errantes, se mueven entre las estrellas, eso es esperable, pero que una estrella aparezca y luego desaparezca implica un cambio en el universo completamente radical. O sea, los cambios no solo ocurren a nivel de los planetas, sino que pueden ocurrir a nivel del universo, de esos cuerpos, de esos puntitos que parecen fijos en el espacio. Esto hace reflexionar a Tycho y, bueno, entre otras cosas públicas, lo que vio fue una nova. Hoy tenemos esta estructura en Casiopea. Fue una explosión de nova. Supernova, perdón. Y lo motivó a escribir un libro sobre el tema. Pero sobre todo implantó la idea de que si la esfera de estrellas no es inmutable, entonces, ¿qué es eso? Acá lo tenemos a Tycho Brahe, famoso porque tiene una nariz de plata, porque en su juventud tuvo una pelea con un colega, creo que le dijo algo acerca de la madre, y en consecuencia le cortaron la nariz directamente. Y desde entonces la sustituyó con lo que había en aquella época, que eran implantes de metal, y se tenía que estar poniendo unas lociones continuamente para que no se le irritara el resto de la nariz. El sistema de Tycho era muy inteligente. El sistema de Tycho era heliocéntrico. Todo gira alrededor del Sol, pero en realidad este sistema que está girando alrededor del Sol, en realidad el Sol gira alrededor de la Tierra. O sea, lo que hacía era dejar a la Tierra fija, pero los planetas, en vez de girar en torno de la Tierra, giran alrededor del Sol. O sea, es un sistema heliocéntrico, pero en donde a la Tierra la deja fija. Por aquel problema del aparalaje, porque si la Tierra estuviera moviéndose, tendríamos que ver el efecto del aparalaje. Es muy raro. Es acá el tema del aparalaje donde lo explicamos. El Sol está acá, la Tierra se mueve alrededor del Sol y a medida que nos movemos, las estrellas las vemos proyectadas en lugares diferentes del cielo. Las estrellas más próximas generan elipses de paralaje mucho más grandes y las más alejadas más pequeñas. Y esto no se observaba de ninguna manera. Solo podría explicarse si las estrellas estuvieran al menos 700 veces más lejos que el planeta más lejano, lo cual implicaba que hubiese un vacío en toda esa región, porque no había más nada, lo cual era inconcebible. O sea, era inconcebible para la mente de aquellos seres inteligentes que hubiera distancias tan grandes con vacíos tan enormes. El observatorio de Tycho era básicamente un lugar para medir ángulos. Medía las posiciones de las estrellas a través de ángulos, cuadrantes muy precisos. Tenía de todo menos telescopio, obviamente. Acá Thomas Digges habla de un universo infinito y heliocéntrico. Hay quienes especulan que por la forma en que escribió esto, debió haber observado la Vía Láctea por telescopio. De otra manera, parece que sería imposible haber llegado a las conclusiones que llegó. Y por esos años ocurre la famosa reforma gregoriana, porque el calendario en aquella época tenía 365,25 días, lo cual es un poco más grande que el año trópico, que es de 365,2422. Entonces, se estaban completamente corridas los equinoccios, los solsticios, entonces se eliminan de un decreto del jueves 4 de octubre, se pasó al sábado 15 de octubre. Punto. La famosa reforma gregoriana. Y a partir de entonces entra a utilizarse un calendario que tiene en cuenta que el año no es exactamente 365 y un cuarto, sino que es un poco menos. En esta época, Tycho publica Introducción a la Astronomía Moderna, un título muy moderno,
que incluye un catálogo de 777 estrellas, o sea, un catálogo estelar mucho más preciso que el que había, que era el de Hiparco. Y por ahí prueba algo que estaba en disputa hace mucho tiempo, y es que los cometas son objetos lejanos. Había quienes decían, Aristóteles entre ellos, que los cometas estaban en la atmósfera, o sea, eran objetos cambiantes, entonces tendría que estar en el... había una idea de que el universo sublunar, o sea, lo que estaba por debajo de la Luna, era impuro, estaba vinculado con la Tierra de alguna manera y podría mostrar cambios. Por ejemplo, los cometas, sería razonable que estuvieran en ese universo, en esa esfera. Y lo que prueba Kepler es que esos cometas, esos cuerpos tan raros que despliegan esas colas tan extrañas, en realidad son objetos muy lejanos. Otro problema. Bueno, paralelamente, Kepler, que se ganaba la vida como podía, estaba obsesionado con que hubiera 5 planetas: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. O sea, dejamos de lado la Luna y el Sol. Y hay 5 sólidos regulares, que son, por ejemplo, el tetraedro, el cubo, y así sucesivamente hasta, pues, los nombres son cada vez más entreverados, pero son 5. Entonces la idea es que, la idea de Kepler es que tenía que haber algún vínculo entre los planetas y esas figuras geométricas. Se dedica a estudiar eso, no llega a nada, absolutamente nada, pero publica lo que avanzó, y por ahí, en sus escritos, dice que los planetas se mueven por un vigor solar que disminuye con la distancia. Es la primera vez que se alude a algo que mueve a los planetas. Sería algo que nace en el Sol y que disminuye con la distancia. Por eso Saturno, Júpiter se mueven tan despacio y Mercurio se mueve muy rápido. Y bueno, por ahí ya la Inquisición hacía rato que estaba haciendo su trabajito, y en particular en el 1600 tenemos a Giordano Bruno, que Giordano Bruno era hereje. Tenía la Biblia bajo el brazo, pero en realidad también seguía a Zaratustra o Zoroastro, como era conocido. Era uno de los tantos mesías, siempre aparecieron mesías por todos lados, pero este era muy exitoso. Y bueno, entonces tenía afinidad con ciertas ideas que no estaban en la Biblia. Además, bueno, le encantaba la obra de Copérnico, andaba con el de Revolución y Bus abajo del brazo. Pasa por varios tribunales hasta que al final le dicen: no, vos te vamos a quemar. Y ahí dice esa famosa frase, en donde, cuando le van a dictar la sentencia que le toca a la hoguera, aparentemente dijo: tembláis más vosotros al anunciar esta sentencia que yo al recibirla. Y ahí lo quemaron. Resulta que la Inquisición encuentra, entre las cosas de Giordano Bruno, De Revolutionibus, y empieza a sospechar de que es un libro demasiado revolucionario, así que entra en el índice de una lista de libros prohibidos por la Inquisición por sostener ideas heréticas. Entró en 1616, pero luego fue removido en 1835. En aquella época, a su vez, la astronomía no era la única ciencia que empezaba a desarrollarse, sino que Hilbert publica una obra sobre el magnetismo. Esa cosa también misteriosa porque actúa a distancia, no necesita estar en contacto. Y en su obra defiende a Copérnico, aboga por el modelo heliocéntrico y por la experimentación, que hay que experimentar para poder entender la naturaleza. Y también desarrolla un poco ese concepto de acción a distancia, que va a ser tan importante cuando Newton explique su ley de gravitación universal.
Bueno, Kepler, por uno de estos avatares de los imperios, es expulsado de Austria. Kepler también siempre andaba huyendo, aparte por problemas políticos, porque a su madre la acusaban de brujería y la venían a linchar a cada rato. Bueno, entonces por ahí tenía que salir corriendo Kepler con su madre y sus cosas. Se encuentra con Tycho. Tycho lo invitó. Se encuentran en Praga. Tycho lo invitó a trabajar juntos. Tycho era un muy buen observador, desde su gran observatorio tenía posiciones muy precisas de los planetas, y la idea era tratar de descubrir las leyes reales que mueven a los planetas. Y fue Kepler a trabajar con Tycho durante algún tiempo, pero se encontró con que Tycho no le daba sus observaciones, era muy celoso de su trabajo. Hasta que por alguna razón Tycho cae gravemente enfermo y en su lecho de muerte le concede a Kepler los materiales, sus observaciones para que los estudie, y parece que dijo en esas circunstancias, que le dijo a Kepler que no se diga que he vivido en vano. Así que a partir de entonces Kepler empieza a estudiar las observaciones que había hecho Tycho, básicamente de Marte, pero de otros planetas también. Paralelamente, Galileo estaba lo más tranquilo en Padua, estudiando cosas de física, digamos, o sea, las bases de la física. Estudia el péndulo y la caída de los cuerpos. Ahí utiliza aquel recurso de que como las cosas caen demasiado rápido no puede medir el tiempo transcurrido, entonces usa los planos inclinados. En los planos inclinados los cuerpos se mueven con más lentitud, entonces puede medir con precisión los tiempos, y ahí es que descubre que el recorrido es proporcional al tiempo al cuadrado, a las primeras leyes de la mecánica. Ahí en esos años, Kepler observa, así como lo había hecho Tycho, ahora Kepler observa una supernova en Ofiuco, y publica un libro donde habla básicamente de óptica y del ojo humano. Y poco después, analizando las observaciones de Tycho, Kepler llega a la conclusión de que los planetas tienen órbitas elípticas. Claramente es un sistema heliocéntrico, pero las órbitas no son circulares, son elípticas. Y no están en esferas fijas. Si son elípticas, no pueden estar los planetas contenidos en esferas, tienen que estar libres en el espacio. Entonces, el problema es cómo es que, quién los guía en este movimiento. O sea que se acercan y se alejan del Sol. Esto plantea un problema nuevo, y es cómo ocurre esto. Galileo nunca aceptó esta idea. Kepler le escribió a Galileo en reiteradas ocasiones explicándole estas ideas de las elipses, y Galileo nunca lo respondió, nunca aceptó la idea de las elipses. Le parecía, ya era un problema el sistema heliocéntrico, le pareció una locura que además fueran órbitas elípticas. Bueno, y la historia oficial del telescopio es que aparece Lippershey con un telescopio de 3 aumentos. Galileo se entera de esa existencia, sabe que es con un par de lentes, y en una noche construye uno y otro y otro. Construye un montón de telescopios, muchos de esos totalmente inservibles, hasta que llega uno de 9 aumentos, empieza a observar y empieza a descubrir, y empieza a ganar prestigio. Descubre los cráteres de la Luna, descubre las manchas solares, descubre que Saturno tiene unas cosas raras alrededor que no es posible distinguirlo con sus telescopios, pero que hoy sabemos que son los anillos. Descubre que los planetas son esféricos, que presentan fases. Descubre que alrededor de Júpiter hay satélites, o sea que hay cuerpos que giran alrededor de otros cuerpos que no son la Tierra. Mira la Vía Láctea y ve miles de estrellas. Y las fases de Venus telescópicas son muy importantes para terminar con el modelo geocéntrico. Esta es la geometría del universo geocéntrico. Tenemos al Sol orbitando alrededor de la Tierra, y tenemos a Venus, que a su vez tiene un epiciclo. Este es el modelo geocéntrico del universo.
De acuerdo a este modelo, desde la Tierra, Venus nunca se puede ver en fase llena. Siempre lo estamos viendo con una parte oscura, porque dirige parte de su hemisferio no iluminado hacia la Tierra. Entonces siempre lo veríamos con fases así tipo menguantes o crecientes. Pero en el modelo heliocéntrico, nosotros desde la Tierra podríamos ver a Venus en su fase llena o casi llena. Y telescópicamente lo que encontró Galileo es que se da esta secuencia y no esta. Esta es una prueba muy fuerte a favor del modelo heliocéntrico. Entonces, a partir de ahí, Galileo empezó a intentar discutir con el poder, básicamente con el Papa. Era muy amigo de las autoridades de la Iglesia, era una persona prestigiosa, frecuentaba los círculos de poder. Entonces, usando sus influencias, empezó a promover la idea de que el universo podría ser diferente de lo que se ha pensado hasta ahora. Y en aquella época, hasta ese momento, hasta antes de Galileo, la idea del astrónomo es que la misión del astrónomo era proveer un mecanismo, no importa si real o ficticio, simple, para calcular los planetas, las posiciones de los planetas, sin importar si ese era el verdadero mecanismo. O sea, llegar a una fórmula, a un artefacto. En la época de Galileo, Galileo promueve que el astrónomo debe aceptar el desafío de descubrir la real estructura del universo. No solo explicar la receta, sino entender cómo funciona el universo. Y discutiendo con el Papa le decía, no, el universo es como está en la Biblia, y Galileo le decía más o menos, en italiano esto suena mejor, la Biblia nos enseña cómo ir al cielo, no cómo los cielos van. Entonces, Galileo seguía observando, y de tanto observar los satélites de Júpiter, un día anota que hay una estrella al lado de los satélites. Esa estrella era Neptuno, un planeta que no se conocía. Sin embargo, Galileo no lo notó como Neptuno, porque no vio que se moviera, porque Neptuno se mueve muy lentamente. Quedó como si fuera una estrella más. Esto muestra la importancia de tener catálogos estelares. No había catálogos estelares decentes en aquella época, y en consecuencia no se entendía si lo que se estaba observando era algo nuevo, si era un objeto de un planeta o si era una estrella antigua. Si Galileo hubiese descubierto a un nuevo planeta, Neptuno, la historia hubiese sido completamente distinta. Mucho tiempo después, Flamsteed, que era el director de Greenwich, a su vez también registró a Urano como si fuera una estrella, cuando era un planeta no descubierto todavía. Todo por culpa de no tener buenos catálogos. Bueno, y por ahí es cuando aparecen los logaritmos, que ayudan a poder hacer las cuentas, porque las multiplicaciones se transforman en sumas, y hay que hacer muchos cálculos para el movimiento planetario. Y por ahí es que Kepler descubre su tercera ley, que fue la que le dio más trabajo, que es algo que relaciona los periodos orbitales con la distancia. Y esta ley es notable porque, conociendo el periodo orbital a partir de la observación, yo puedo saber la distancia a la que se encuentra el planeta. O sea, puedo tener el tamaño del sistema planetario. Descartes era un filósofo que, bueno, se cuenta que mientras hacía el servicio militar, mirando el techo, mirando el movimiento de una mosca, se le ocurrió que una partícula podría ser representada en un sistema de 3 ejes. Y es ahí que se inventa el sistema cartesiano. O sea, es un referencial que permite X y Z, que permite determinar, definir la posición de un objeto y cómo varía en el tiempo. También introdujo la notación potencial, etc. Pero la idea de Descartes es que no podía existir el vacío. O sea, los planetas, si se mueven en el espacio, como parece que es así, que de acuerdo a Kepler, no puede haber vacío ahí. Los planetas se tienen que estar movidos por flujos. Tiene que haber una especie de flujo. Todo esto refleja la imposibilidad de comprender la acción a distancia. O sea, la acción a distancia es algo
que realmente causa repulsión. Entonces se esforzaban en aquella época por encontrar un mecanismo razonable, conocido, que moviera los planetas. Kepler por ahí publica las tablas rudolfinas, así como las alfonsinas. Estas son las rudolfinas, en homenaje a Rodolfo, que era el albacea de turno que tenía Kepler, emperador o rey de alguna cosa, que son efemérides. Y al construir estas tablas, se da cuenta que en algún momento Venus pasa por delante del Sol. O sea, descubre la posibilidad de ocurrir tránsitos. Y es una oportunidad notable para observar por efecto de paralaje, desde distintos puntos de la Tierra, ver cómo se observa ese tránsito, y a partir de cómo se observa proyectado a Venus en el disco solar de distintos lugares de la Tierra, podemos deducir la distancia lineal de la Tierra a Venus y de Venus al Sol. Y de esa manera queda definida la escala real del sistema solar. Sabíamos por los periodos orbitales de los planetas que el periodo que la distancia Tierra-Sol es la quinta parte de la distancia Júpiter-Sol, por ejemplo, pero cuánto es esa distancia exactamente no estaba definido desde aquella época en que Aristarco propuso medir aquel ángulo que nunca se pudo medir. Entonces, de esta manera podría quedar definitivamente establecida la escala de todo el sistema solar. Y poder saber, no en kilómetros porque no existían, pero en una medida lineal, la verdadera distancia entre los planetas, y de ahí tener una idea de qué pasa con las estrellas. Desde entonces los tránsitos tienen gran éxito, y acá tenemos una foto histórica del tránsito del año 73 en el Observatorio de Montevideo. Tenemos a su director acá, Joaquín Testa, el director del observatorio, Gladys Vergara, la primera astrónoma uruguaya, Julio Fernández, que ha recibido muchos premios del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias, Ariel Moreno, un físico, que también está en el Instituto de Física, Carlos Salgado, un egresado de astronomía también, que luego se dedicó a la astrofísica y a la física de partículas en Estados Unidos. Y esta era una época bastante compleja, año 73, golpe de Estado, se acababa de intervenir la universidad, el rector de la universidad y los decanos estaban presos. Bueno, Julio Fernández en particular era consejero estudiantil en aquella época y pocos días después estuvo preso en el FUNA. O sea que desde entonces, a pesar de las circunstancias, la humanidad ha mostrado cierto culto hacia los tránsitos, como refleja esta foto histórica. Y el primer tránsito de Mercurio observado fue en 1631. No se pudo deducir ninguna distancia lineal porque las observaciones eran muy precarias, pero por lo menos se pudo comprobar que efectivamente los tránsitos ocurrían, y bueno, mejorando la técnica, eventualmente se podría determinar con mejor precisión la distancia. Y por ahí es que Galileo, después de mucho tiempo de dialogar con las autoridades de la Iglesia, convence al Papa de escribir un libro que se llamaría Diálogo de dos mundos, en donde es una conversación entre un promotor de la idea geocentrista, otro de la idea heliocentrista y uno que intermedia en esa discusión. Al Papa le pareció bien, se publicó el libro, pero el problema es que una vez publicado el libro, a la Iglesia ya no le pareció tan bien, porque claramente el libro era a favor del heliocentrismo. Entonces se ridiculizaba bastante la posición del que defendía la posición geocéntrica, que a su vez se llamaba Simplicio, nombre sugerente. Entonces, como es intolerable lo que está planteando en este libro, corresponde ponerlo en el índex. Así que la Iglesia pone en el índex de los libros prohibidos a esta obra de Galileo, y el tribunal lo cita a declarar, y básicamente le dicen, bueno, vos tenés que renunciar a todo lo que estuviste diciendo, de lo contrario te quemamos acá mismo. Entonces, sí, Galileo era una persona inteligente, así que dijo que sí, que era toda mentira, que abjura de todas sus ideas, con tal de salvarse el pellejo.
Se dice que por ahí en voz baja dijo el Pure si mueve, como que en realidad la Tierra se mueve, pero bueno, la cuestión es que abjuró delante de ese tribunal que estaba tan ansioso porque abjurara, y a partir de entonces le perdonan la vida, pero tiene que ser prisión domiciliaria. O sea, hizo desde entonces prisión domiciliaria, pero fue rehabilitado después en 1992. Igual siguió trabajando y publicando, no en Italia, obviamente, porque era una persona no grata, pero enviaba sus escritos a Holanda, que era un país un poco más liberal, no tan obsesionado con la idea este, de la Biblia, y sus ideas se publicaban en Holanda. Por ejemplo, así publicó Diálogo acerca de las nuevas ciencias, y se refería a la mecánica y la dinámica que estaban naciendo en aquel momento. Y en esa época es donde Descartes, que ya había propuesto sus ideas sobre los flujos, escribe una obra que se conoce como el discurso del método. ¿Qué dice en esta obra? Dice cosas obvias, que hoy son obvias, pero que en entonces había que escribirlas para que la gente las entendiera. Y lo que dice Descartes es, entre tantas cosas, que no hay que admitir jamás cosa alguna como verdadera sin haber conocido una evidencia. O sea, sin tener evidencias no aceptar nada. Obvio. Es básico para la ciencia. Después dice, cuando uno se enfrenta a un problema complicado, lo que hay que hacer es dividirlo en partes más pequeñas. ¿Mm? Dividir cada una de las dificultades que examinaré en tantas partes como fuere posible y en cuantas requiriese su mejor solución. O sea, problemas complicados, tratarlos separadamente. Conducir con orden mis pensamientos, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para ascender poco a poco y así sucesivamente. O sea, una serie de recetas que son la base del método científico. ¿Está? Esto no estaba en la carne de las personas, sino que había que escribirlo, había que exponerlo y había que convencer a la gente que esto, que parece obvio, era lo fundamental para poder conocer la naturaleza. Bueno, y por ahí ya aparece alguien diciendo que la órbita de la Luna también es elíptica. O sea, las elipses no solo se aplican a los planetas, sino que también a la Luna. Eso no era evidente. O sea, no es que los planetas andan en órbitas elípticas, sino que todo lo que orbita parece que lo hace en órbita elíptica. El concepto de inercia empieza a ser desarrollado con experimentos en barcos, o sea, qué es la masa, qué es la inercia, Torricelli, la presión atmosférica, es una época de mucho descubrimiento. Huygens inventa el reloj de péndulo. En aquella época había relojes mecánicos muy imprecisos y el reloj de péndulo, en base a los trabajos de Galileo sobre el péndulo, es un reloj muy preciso. Claro que tiene la dificultad que no se puede mover. Si uno mueve un reloj de péndulo, pierde el registro de la hora. Y entonces estos relojes no se pueden utilizar para llevar en los barcos. Cosa que era muy importante en aquella época, tener un reloj que marcara la hora de, por ejemplo, Greenwich, porque de tal manera si yo en el medio del mar, en una posición desconocida, veo la posición del sol y sé que en Greenwich hay cierta hora, entonces puedo saber el desplazamiento del Sol respecto a esa hora y deducir la longitud geográfica, que era el problema fundamental, en la determinación de la longitud. En 1660 se funda la Royal Society. Esto ocurre con un puñado de 12 personas, científicos o protocientíficos, en un cierto lugar, y se funda la Royal Society, una comunidad científica muy pequeña. Los franceses no se quedaron atrás y en 1666 fundan la Academia de Ciencias de París. Se da una charla a una serie de personas presentes allí en la biblioteca y queda fundada la Academia de Ciencias. Quiere decir de que tenemos dos grupitos que empiezan a cultivar el estudio del universo, de la ciencia en general. Y es en esa época en que dice Newton que hizo toda su obra más importante. Es la época de la peste también, en donde se recluye en su granja y se dedica a inventar el cálculo. Y
y desarrolla la idea de gravitación universal. Pero Einstein era Newton era un desconocido en esta época, él trabajaba aislado y sin contacto con el resto. Esto mucho tiempo después dirá que fue en este periodo en que él, en aislamiento, hizo su obra más importante. Esa época fue la época de la plaga, donde muere el 20% de los habitantes de Londres. Imagínense comprar el diario y que el titular del diario diga: el Señor tenga piedad de nosotros. Esto fue en 1666. Se solucionó todo con un gran incendio. No sé si tuvo algo que ver, pero en este año se quemó Londres completamente y le piden a los científicos que se ocupen de reconstruir Londres. Es la primera tarea que se le encomienda a la gente que está cultivando el conocimiento. Se les piden que usen su conocimiento para reconstruir Londres, luego de una epidemia y luego de un incendio. Y por acá podemos ir terminando esta primera parte, porque lo que sigue a continuación es el desarrollo de la idea de la ley de gravitación universal y una explicación completa de por qué los planetas se mueven como se mueven. Así que eso quedará para una instancia posterior y yo los dejo por acá.